Bienvenidos a Tu Médico en Podcast. A ver, dolor de cabeza, paracetamol. ¿Una lesión deportiva? Quizás. Ibuprofeno. Pero, ¿y ese dolor más intenso, un cólico? ¿O el de después de pasar por quirófano? Ahí es cuando muchos oyen hablar de nolotil. ¿Se sabe realmente cuándo usar cada uno? Y sobre todo, ¿son seguros? Hoy vamos a intentar resolver estas dudas. ¿Alguien conocía ya estas diferencias clave? Pues que lo cuente en comentarios y se suscriba, claro, para no perderse más análisis como este. Hoy, como decíamos, nos vamos a sumergir en una comparativa, lo más completa posible entre los tres analgésicos yo creo que más comunes aquí en España. Paracetamol, ibuprofeno y metamizol, que casi todos conocemos como nolotil. Vamos a ver qué son, para qué sirven de verdad y esos puntos claves sobre su seguridad, que la verdad todos deberíamos conocer. Y para ayudarnos a entenderlo todo mejor, contamos hoy con un experto en farmacología clínica que nos va a aclarar, espero, las dudas más frecuentes. Bienvenido. Muchas gracias, un placer estar aquí. Pues para empezar por lo básico, por el principio, más allá de que todos quitan el dolor, de alguna manera, ¿podrías explicarnos de forma sencilla qué diferencia al paracetamol, al ibuprofeno y al metamizol o nolotil? ¿Son todos simplemente para el dolor y ya está? ¿O hay más matices? Pues mira, es una pregunta fundamental. ¿Por qué no? No son lo mismo. Son, digamos, tres herramientas distintas en nuestro botiquín. Mucha gente cree que son intercambiables, ¿sabes? Pero la verdad es que actúan de forma diferente. Ajá. El paracetamol, por ejemplo, es principalmente analgésico, o sea, quita el dolor. Y antipirético, baja la fiebre. Pero, y esto es clave, apenas tiene efecto antiinflamatorio. Es como un especialista en esas dos cosas. Vale, especialista en dolor y fiebre, pero no en la inflamación, digamos. Exacto. Luego tenemos el ibuprofeno. Este pertenece a la familia de los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos. Como su propio nombre indica, además de quitar dolor y bajar fiebre, sí que combate la inflamación de forma significativa. Es más polivalente en ese sentido. Entiendo. Y finalmente, el metamizol, el principio activo del nolotil. Este es de otra familia, las pirazolonas. Es un analgésico potente, también baja la fiebre, Ujú. pero añade una cosa interesante. Tiene un efecto relajante sobre el músculo liso, lo que llamamos efecto espasmolítico. Espasmolítico. ¿Eso qué significa exactamente para el dolor? Pues que es muy útil en dolores de tipo cólico, como un cólico de riñón o biliar, donde hay un espasmo, una contracción fuerte del músculo. Ah, claro. Entonces, definitivamente no son intercambiables. Cada uno tiene su punto fuerte, ¿no? Paracetamol para lo más básico, dolor y fiebre sin más. Ibuprofeno si ya es que apagar ese fuego de la inflamación. Y nolotil para dolores ya más fuertes o esos espasmos. Esa es una muy buena forma de resumirlo, ¿sí? Son herramientas distintas para problemas distintos. No es uno mejor que otro en general, sino más adecuado para cada situación. Vale, pues pongamos escenarios comunes. Un dolor de cabeza tensional, de esos típicos del estrés, o una fiebre normalita por un resfriado. Cosas que, bueno, nos pasan a todos. ¿Cuál sería ahí el punto de partida lógico? A ver, en esos casos de dolor leve a moderado o la fiebre común, donde no hay signos claros de que la inflamación sea el problema principal, la recomendación general, y yo diría que la más prudente, es empezar por paracetamol. ¿Por qué? Pues porque es eficaz para esos síntomas y si se usa a las dosis correctas, tiene un perfil de seguridad muy bueno para la mayoría de la gente. A veces, existe la tentación de ir directamente a un antiinflamatorio, al ibuprofeno, por si acaso. No, pero si no hay una inflamación clara, el paracetamol suele ser suficiente. Ya. Y así nos ahorramos los posibles efectos adversos de los AINE, que los tienen. Tiene todo el sentido empezar por la opción más específica y, en principio, más segura si encaja con lo que nos pasa. Precisamente. Ahora bien, si ese dolor de cabeza es muy intenso, o si hablamos de un dolor de garganta que se ve muy roja, muy inflamada, o un dolor de muelas que empieza a molestar, o un dolor articular leve, donde sí sospechamos que hay inflamación, Ajá. pues entonces el ibuprofeno puede ser una opción más adecuada desde el principio, siempre, claro está, que la persona no tenga ninguna contraindicación específica, como problemas de estómago o de riñón. Vale. Vamos subiendo un poco la intensidad del dolor. ¿Cuándo se justifica ya claramente usar ibuprofeno o incluso el metamizol, el nolotil? Pienso en dolores ya más serios. Una muela que no deja dormir,
una tendinitis de esas pesadas o el dolor después de una operación. Claro, aquí es donde las diferencias que comentábamos se vuelven cruciales, cuando el dolor ya es de moderado a intenso o si la inflamación es claramente la protagonista. El paracetamol, pues, a menudo se queda corto. No tiene esa capacidad antiinflamatoria. Se queda corto, sí. El ibuprofeno, en cambio, brilla cuando necesitamos ese efecto antiinflamatorio. Lesiones deportivas, una torcedura, procesos como la artritis, el dolor dental ya más establecido. Su capacidad para reducir la hinchazón y la inflamación es clave para aliviar el dolor en esos casos. ¿Y el metamizol, el nolotil, cuándo entra en escena? Porque se tiene fama de ser el más fuerte, ¿no? Sí, se reserva generalmente para escalones superiores de dolor. Hablamos de dolores agudos de intensidad fuerte, como el posoperatorio que mencionabas, que puede ser muy intenso, o dolores tipo cólico, como un cólico nefrítico o un cólico biliar. Hay su potente efecto analgésico y esa capacidad espasmolítica que dijimos para relajar el músculo son muy valiosos. Entiendo. Pero es importante recalcar que no es un fármaco de primera línea para un dolor leve o moderado. Se considera una opción potente para situaciones más específicas y, fundamentalmente, siempre bajo prescripción médica. Siempre con receta. Exacto. Y bajo supervisión médica, idealmente para tratamientos que sean de corta duración. No es para tomarlo como si fueran caramelos. Claro. Si alguien se siente identificado con alguno de estos dolores, que lo ponga en los comentarios a ver qué experiencias hay. Hablemos ahora de la seguridad, que es un tema que siempre preocupa y con razón. Con el ibuprofeno siempre está ahí la sombra de los problemas de estómago, los riñones. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Deberíamos tenerle tanto respeto, tanto miedo a veces? A ver, miedo infundado no, pero respeto sí. Es un fármaco muy útil, muy eficaz, pero como todos los AINES, tiene riesgos conocidos. No hay que negarlos. El más frecuente y conocido es el gastrointestinal. Pueden irritar la mucosa del estómago y del intestino y en algunos casos, pues provocar úlceras o incluso sangrado digestivo. ¿Y ese riesgo es igual para todos? No, no es igual. Es mayor con dosis altas, si se toma durante mucho tiempo seguido, y sobre todo en personas que ya tienen antecedentes de problemas digestivos, como úlcera previa, o en personas mayores, o si toman a la vez otros medicamentos que también aumentan ese riesgo, como algunos anticoagulantes o corticoides. Entiendo. ¿Y lo de los riñones o el corazón, que también se oye? Pues también. Pueden afectar a la función del riñón, especialmente en personas que ya tienen enfermedad renal o que están deshidratadas o con insuficiencia cardíaca. Hay que tener cuidado ahí. Y sí, con el corazón. A dosis altas, hablamos de más de 2.400 miligramos al día, y mantenidas de forma crónica, se ha visto una asociación con un ligero aumento del riesgo cardiovascular. Entonces, la clave es cómo se usa. Exacto. La clave aquí es la perspectiva y el uso racional. Utilizar siempre la dosis mínima que sea eficaz durante el menor tiempo posible que se necesite. Y muy importante, valorar los factores de riesgo de cada persona. Claro. Para un uso ocasional puntual a dosis bajas, como las que se venden sin receta, hasta 1.200 miligramos día, en personas sanas, el perfil de seguridad es generalmente bueno. No hay que demonizarlo, pero sí usarlo con cabeza. O sea, que no es peligroso por sí mismo, sino que el riesgo depende mucho de la dosis, de cuánto tiempo se tome y de quién lo tome. Exactamente. Es siempre una cuestión de valorar el balance entre el beneficio que buscamos y el riesgo individualizado para esa persona. Vale, clarísimo. Pasemos al paracetamol. Este parece el bueno de la película, ¿no? El más seguro, el que se da hasta a los niños. ¿Tiene alguna cara oculta, algún pero? Bueno, el paracetamol es efectivamente muy seguro si se utiliza las dosis recomendadas. En adultos sanos la dosis máxima es de 4 gramos al día y en algunas poblaciones como personas con problemas de hígado o bajo peso, incluso menos. Su cara oculta, si podemos llamarla así, no viene tanto de la molécula en sí, sino de que está por todas partes, es de venta libre. Y existe esa percepción un poco errónea de que es totalmente inocuo, de que no hace nada malo. Ya, que como te lo dan sin receta. Claro. Y como está presente en muchísimos preparados para el resfriado, la gripe, el dolor, el riesgo principal es la sobredosis accidental. Te refieres a tomar varios productos a la vez sin darte cuenta de que todos llevan paracetamol. Justamente eso. Es muy fácil que alguien tome un comprimido de paracetamol para el dolor de cabeza y luego se tome un antigripal que también lleva paracetamol y quizás por la noche otro medicamento para dormir que también lo incluye, sin sumar las dosis. Y eso es peligroso. Muy peligroso. La sobredosis de paracetamol causa daño hepático grave, lo que llamamos hepatotoxicidad, que puede llegar a ser fatal.
De hecho, es la principal causa de fallo hepático agudo en muchos países desarrollados. Madre mía. Por eso, aunque sea seguro a dosis netas, es crucial, de verdad, no superar nunca la dosis máxima diaria recomendada. Y sobre todo, revisar siempre la composición de todos los medicamentos que se están tomando, especialmente los de la gripe y el resfriado. Y por supuesto, tener especial precaución en personas que ya tengan alguna enfermedad del hígado o que consuman alcohol de forma habitual. Es una llamada de atención importante sobre algo que parece inofensivo, pero que puede no serlo si no se usa bien. ¿Le ha pasado a alguien esto de tomar varios medicamentos para el resfriado sin fijarse si todos llevaban paracetamol? Si es así, que le den like al episodio y nos lo cuenten. Y llegamos al punto quizás más controvertido. Nolotil, metamizol, y su riesgo asociado más temido, la agranulocitosis. ¿Podrías explicarnos qué es exactamente y cuál es la dimensión real de este riesgo? Que genera mucha inquietud. Sí. La granulocitosis es, sin duda, el efecto adverso que centra la mayor parte del debate y la preocupación sobre el metamizol. Es una reacción adversa muy poco frecuente, eso hay que decirlo de entrada, pero que puede ser muy grave, potencialmente mortal. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en una disminución muy severa y muy brusca de un tipo específico de glóbulos blancos, que son los granulocitos, sobre todo los neutrófilos. Estas células son nuestra principal línea de defensa contra las infecciones, especialmente las bacterianas. Si estas defensas desaparecen o bajan drásticamente, la persona queda extremadamente vulnerable a sufrir infecciones muy graves, que pueden progresar muy rápidamente a una sepsis, que es una infección generalizada. Suena realmente serio, sí. Pero, ¿qué tan frecuente es? Porque has dicho muy poco frecuente. Es muy raro, la verdad. Las estimaciones de incidencia varían bastante entre diferentes estudios y países, pero en general se habla de unos pocos casos por cada 1.000.000 de personas que toman el medicamento al año. Es una probabilidad baja. Pero existe. Pero existe, y como la consecuencia puede ser tan grave, pues hay que tenerla muy en cuenta. Además, puede ocurrir en cualquier momento del tratamiento, da igual que lleves un día o un mes, e incluso con dosis únicas. Vaya. Por eso, en España y en la mayoría de países europeos, el metamizol requiere receta médica, y su uso está más restringido que el del paracetamol o el ibuprofeno. No es de venta libre. De hecho, la Agencia Europea del Medicamento, la EMA, revisó su seguridad hace poco, en 2024, y concluyó que, para las indicaciones aprobadas, dolor agudo intenso, fiebre alta que no responde a otros fármacos, el beneficio sigue superando al riesgo. ¿Y qué medidas recomendó? Pues insistió en reforzar las medidas de control. Usarlo solo cuando otros analgésicos no son suficientes o no son adecuados, preferir tratamientos lo más cortos posible y, algo muy importante, informar activamente a los pacientes sobre los síntomas de alarma. Precisamente eso te iba a preguntar. ¿Cuáles son esas señales de alarma? Si alguien está tomando Nolotil, ¿a qué debería estar especialmente atento para detectar esto a tiempo? Conocer estos síntomas es fundamental, porque la detección precoz mejora muchísimo el pronóstico. Es clave actuar rápido. Los síntomas principales que deben hacer sospechar y que obligan a consultar al médico de forma urgente son, primero, la aparición de fiebre, o que empeore una fiebre que ya existía. Segundo, un dolor de garganta muy intenso y que aparece de repente, lo que llamamos odinofagia. Ajá. Tercero, la aparición de úlceras o llagas en la boca o en la garganta. Y cuarto, un malestar general muy acusado, un cansancio extremo, que no se explica por otra causa. Es crucial no confundir esto con un simple resfriado o con la propia dolencia por la que se empezó a tomar el Nolotil. Son señales de alarma específicas. ¿Y si aparecen esos síntomas? ¿Qué hay que hacer inmediatamente? La indicación es clarísima. Suspender inmediatamente la toma de metamizol del Nolotil y acudir al médico sin ninguna demora. No esperar a ver si se pasa solo. Directamente al médico. Sí. El médico valorará la situación y, casi con toda seguridad, solicitará un análisis de sangre urgente, un hemograma, para comprobar cómo está el recuento de glóbulos blancos, de esos neutrófilos. Insisto, no hay que esperar. Ante la mínima sospecha, se para el fármaco y se busca atención médica. Fiebre, dolor de garganta o llagas con Nolotil. Suspende y consulta. Queda claro. Y aquí es donde la cosa se pone interesante si miramos fuera de Europa. Si la EMA considera que el beneficio supera el riesgo si se usa con estas precauciones, ¿por qué el metamizol está prohibido o retirado en países tan importantes como Estados Unidos, Reino Unido, Suecia? Desde hace ya décadas. Esto genera confusión. Es una excelente pregunta.
Y la verdad es que refleja cómo distintas agencias reguladoras de medicamentos, evaluando en teoría la misma evidencia científica, pueden llegar a conclusiones diferentes sobre el balance beneficio-riesgo de un fármaco. ¿Y a qué se deben esas diferencias de criterio? Pues dependen de varios factores. Primero, la incidencia estimada de agranulocitosis en su propia población. Se ha debatido si puede haber diferencias genéticas que hagan a algunas poblaciones más susceptibles que otras, aunque esto no está totalmente confirmado. También influyen los sistemas de notificación de reacciones adversas de cada país, que pueden ser más o menos sensibles. Vale. ¿La incidencia local? ¿Qué más? Segundo, la disponibilidad y el patrón de uso de otras alternativas terapéuticas. Quizás en esos países se apoyan más en otros analgésicos potentes, como los opioides, o tienen otras opciones que aquí usamos menos. Ya. Y tercero, y quizás lo más subjetivo, es la diferente ponderación que cada agencia hace de ese balance beneficio-riesgo. ¿Cuánto pesa ese riesgo bajo pero muy grave de agranulocitosis frente al beneficio de tener una herramienta más para el dolor intenso? O sea que no es que necesariamente unos tengan razón y otros estén equivocados. Exacto. Es una valoración compleja y dependiente del contexto de cada sistema sanitario y de cada sociedad. Agencias como la FDA en Estados Unidos o la MHRA en Reino Unido tomaron la decisión hace ya muchos años, considerando que ese riesgo, aunque bajo, no era aceptable dadas las alternativas disponibles en sus mercados. La EMA, para Europa, ha reevaluado la situación más recientemente, con más datos acumulados y mantiene que, con las restricciones actuales, indicaciones limitadas, necesidad de receta, información sobre síntomas de alarma, el beneficio para tratar esos dolores agudos intensos o la fiebre alta que no cede supera a ese riesgo bajo pero grave. Es un buen ejemplo de cómo la regulación farmacéutica puede variar geográficamente. La verdad es que es fascinante ver cómo sistemas distintos llegan a conclusiones diferentes sobre el mismo compuesto. ¿Qué opinan quienes nos escuchan? ¿Están de acuerdo con la decisión europea o les genera dudas saber que en otros sitios está prohibido? Queremos leer opiniones en comentarios. Pasando ahora a dudas más prácticas, de las que surgen en el día a día. La gente pregunta mucho, ¿se puede tomar nolotil durante varios días seguidos? ¿Y qué pasa si se mezcla con alcohol? ¿O si lo tomo junto con paracetamol o ibuprofeno? Son dudas muy comunes y muy importantes. A ver, el metamizol, el nolotil, está pensado principalmente para tratamientos cortos, para picos de dolor agudo, para la fiebre alta puntual. Si por alguna razón se necesita un uso más prolongado, debe ser siempre bajo estricta supervisión médica. El médico tiene que reevaluar la necesidad, ver si sigue siendo imprescindible y vigilar posibles efectos adversos. Quizás incluso pida análisis de sangre periódicos según su criterio. Definitivamente no es un fármaco para tomar de forma crónica por cuenta propia. ¿Y con el alcohol? Típica pregunta. Con el alcohol, la recomendación es clara: evitarlo completamente mientras se toma metamizol. El alcohol puede potenciar algunos de sus efectos secundarios, como la hipotensión, es decir, que baje demasiado la tensión arterial. Así que nada de alcohol. Vale. ¿Y combinarlo con otros analgésicos? ¿Puedo tomar nolotil y paracetamol a la vez si me duele mucho? Nunca por iniciativa propia. La automedicación combinando analgésicos es un riesgo. Aumenta la probabilidad de efectos adversos y de interacciones entre ellos. Si un médico considera que es necesario combinar diferentes analgésicos para controlar mejor un dolor muy intenso, será él o ella quien paute la combinación específica, las dosis correctas y durante cuánto tiempo, para asegurarse de que sea una estrategia segura y eficaz, pero nunca por nuestra cuenta. Queda claro. Nada de automedicación crónica ni mezclas raras. Siempre bajo supervisión. Otro tema siempre delicado: el embarazo y la lactancia. ¿Cuál es la situación de estos tres analgésicos en estas etapas tan especiales? Sí, es un tema crucial y hay que abordarlo con mucha cautela. Siempre hay que valorar muy bien el riesgo y el beneficio. Empezando por el paracetamol, generalmente se considera el analgésico y el antipirético de elección durante todo el embarazo, si realmente es necesario tomar algo. Eso sí, siempre usando la dosis mínima que sea eficaz y durante el menor tiempo posible. Vale, paracetamol parece la opción más segura en embarazo. ¿Y el ibuprofeno? El ibuprofeno y el resto de AINES se deben evitar sobre todo en el tercer trimestre del embarazo. Hay riesgos para el feto, relacionados con el cierre prematuro de un conducto arterial, y también puede haber complicaciones en el parto. En los 2 primeros trimestres solo deberían usarse bajo consejo médico, y si son estrictamente necesarios, valorando alternativas más seguras como el paracetamol. ¿Y en el nolotil, metamizol? El metamizol está contraindicado en el tercer trimestre,
y en general se evita durante todo el embarazo. Solo se reserva para situaciones muy excepcionales, siempre bajo criterio médico especializado y en un entorno controlado. No es un fármaco para usar durante la gestación. Comprendido. ¿Y durante la lactancia? ¿Cambia la cosa? Durante la lactancia, el paracetamol y el ibuprofeno suelen considerarse compatibles y seguros. Pasan a la leche en cantidades pequeñas y no suelen dar problemas al bebé. Con el metamizol, la cosa es diferente. Como sí pasa a la leche materna en cantidades significativas, la recomendación habitual, por precaución, es interrumpir la lactancia o desechar la leche materna durante las 48 horas siguientes a haber tomado una dosis de nolotil. 48 horas. Sí, 2 días, para asegurar que sea eliminado. En cualquier caso, la norma de oro, tanto en embarazo como en lactancia, es consultar siempre con el médico, la médica o la matrona antes de tomar cualquier medicamento, por muy común que parezca. Fundamental ese consejo. Suscríbanse para no perderse más entrevistas como esta, con información útil para la salud. Bueno, creo que después de este repaso nos ha quedado todo mucho más claro, o eso espero. Si tuviéramos que destilar la esencia de este análisis en, digamos, 3 ideas fundamentales, ¿cuáles serían? Pues yo diría, resumiendo mucho. 1. Paracetamol. Es la opción inicial preferente para dolor leve o moderado y para la fiebre, sobre todo si no hay una inflamación importante. Su seguridad depende totalmente de respetar la dosis máxima y tener cuidado con no tomarlo de varias fuentes a la vez sin darse cuenta. Vale, primera idea. 2. Ibuprofeno. Este entra en juego cuando la inflamación es la protagonista del dolor. ¿Es eficaz? Sí, pero requiere usarlo con cabeza. La mínima dosis que funcione y el menor tiempo posible. Hay que ser conscientes de sus riesgos para el estómago, el riñón y, si se usa a dosis altas y de forma crónica, para el corazón. Segunda. ¿Y la tercera? 3. Nolotil o metamizol. Es una herramienta potente reservada para el dolor agudo, intenso o para los cólicos. Siempre bajo receta médica y preferiblemente para tratamientos cortos. Y es absolutamente imprescindible conocer y vigilar activamente esas señales de alarma de la agranulocitosis que comentamos. Perfecto. 3 puntos clave muy claros. Y un consejo final, ya para cerrar, basado en toda esta información. ¿Qué nos dirías? Pues mi consejo final sería doble, en realidad. Primero, huir de la automedicación crónica. No debemos acostumbrarnos a tomar analgésicos todos los días sin saber por qué. Y también huir de la idea de que existe un analgésico que es el mejor para todo. El adecuado depende de cada persona, del tipo de dolor que tenga y de su situación concreta. Y segundo, y muy ligado a lo anterior, consultar siempre con un profesional sanitario ante la duda. Si el dolor no mejora, si dura mucho tiempo, si aparecen síntomas raros, hay que preguntar. El mejor analgésico es el que necesitas tú, en el momento adecuado y bien indicado por un profesional. Tu salud es lo primero. Muchísimas gracias por esta explicación tan detallada y tan clara. Ha sido muy útil. Y a quienes nos escuchan, ¿han tenido alguna experiencia particular con estos medicamentos que quieran compartir? ¿Les ha servido este análisis a fondo? Cuéntenoslo en los comentarios. Denle a me gusta si les ha parecido útil y no olviden suscribirse al canal para no perderse futuros contenidos sobre salud. Hasta la próxima en Tu Médico en Podcast.